Capítulo 1. La primera llama. Dicen que todo comenzó un domingo cualquiera, bajo la luz gris de un amanecer que parecía no querer llegar. La iglesia del pueblo estaba repleta. El incienso flotaba en el aire como una nube pesada y las campanas habían llamado a los fieles con un sonido más grave de lo habitual. Nadie imaginaba que aquella misa iba a cambiarlo todo. Yo estaba allí, sentado en la tercera banca, cuando llegó el momento de la comunión. El silencio era casi absoluto. El padre Mateo levantó la hostia consagrada con la solemnidad de siempre, y uno a uno los feligreses fueron avanzando hacia el altar. Entre ellos estaba Tomás, un joven conocido por su sonrisa impecable y sus gestos de devoción. Todos lo consideraban un ejemplo de pureza, pero lo que ocurrió después deshizo esa imagen en un solo instante. Tomás abrió la boca, recibió la hostia en la lengua y una chispa apareció. Primero pensé que era un reflejo de la vela más cercana, pero no. La chispa se convirtió en llama. Una llama pequeña pero real, que ardía sobre la hostia pegada a su lengua. El muchacho empezó a temblar. Los ojos se le abrieron de par en par y un humo fino se elevó desde su boca. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos gritaron. Otros se arrodillaron creyendo presenciar un milagro. Pero lo que yo vi en los ojos de Tomás no era éxtasis divino, sino pavor absoluto. Se llevó las manos a la cara, tratando de sofocar el fuego. Pero la hostia no se consumía, ardía sin apagarse, como si una verdad oculta se hubiera encendido dentro de él. El padre Mateo, desconcertado, intentó acercarse con el cáliz para ayudarlo, pero retrocedió cuando la llama creció por un instante, iluminando todo el altar con un resplandor rojizo. Y entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Nadie más veía quemaduras en su piel. Pero yo, y juro que no fui el único, vi como la lengua de Tomás quedaba marcada por un símbolo oscuro, como una cicatriz invisible que solo la fe podía descifrar. Cuando por fin la llama se extinguió, Tomás cayó de rodillas, jadeando. Su boca estaba intacta. No había heridas visibles, pero su mirada había cambiado. Ya no era la del joven confiado, sino la de alguien que acababa de ser desenmascarado frente a todos. Nadie se atrevió a tocarlo. El silencio volvió, pesado, sofocante. El padre Mateo cerró el cáliz con manos temblorosas y murmuró una oración que sonó más a súplica que a rito. Ese día, el rumor se extendió por todo el pueblo. La hostia había ardido en la lengua de un falso. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Quién sería el próximo? Capítulo 2. Susurros en el altar. La noche después del incendio en la lengua de Tomás, el pueblo entero no pudo dormir. Las mujeres se santiguaban al cerrar las ventanas. Los hombres murmuraban en las tabernas. Y hasta los niños repetían la historia como si fuese una leyenda recién nacida. Pero nadie se atrevía a entrar a la iglesia. Nadie, excepto el padre Mateo. Yo lo vi con mis propios ojos, mientras la medianoche se extendía sobre las calles desiertas. El sacerdote regresó al templo. Llevaba una vela en la mano y el rostro endurecido por el miedo. No buscaba respuestas en los libros ni en las paredes, sino en el tabernáculo, donde las hostias consagradas descansaban en silencio. El eco de sus pasos resonaba en las losas como un presagio. Abrió la puerta del altar mayor y se arrodilló. Durante unos minutos solo hubo silencio. Un silencio tan denso que parecía devorar la respiración. Hasta que, lo escuché. Un susurro. No era el viento ni un animal escondido. Era un murmullo humano, apagado, como si una voz se filtrara desde dentro del tabernáculo. Mateo alzó la vista, incrédulo, y acercó la vela. El susurro se hizo más claro. Mentiroso, dijo la voz. El sacerdote retrocedió de golpe, casi dejando caer la vela. El susurro se multiplicó, como si no fuera una sola voz sino un coro de lenguas escondidas en la madera sagrada. Cada palabra llevaba un veneno invisible, acusando, condenando. Hipócrita, falso, pecador. Mateo se cubrió los oídos, pero las palabras parecían brotar dentro de su cabeza. El tabernáculo vibraba, y la custodia dorada brillaba con una intensidad anormal. Y entonces, un nombre surgió entre todos los susurros: Elena. El sacerdote se quedó inmóvil. Elena era la mujer más devota del pueblo, siempre en primera fila, siempre con un rosario en la mano. Su fe era incuestionable. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué escondía? El murmullo se extinguió tan rápido como había empezado, dejando al padre jadeando en la penumbra. La vela se consumía, goteando cera sobre sus dedos. Pero él no se dio cuenta. Solo repetía en voz baja, como un hombre que acaba de escuchar un secreto prohibido: Señor, ¿qué estás intentando mostrarme? Esa misma madrugada, un olor extraño comenzó a impregnar la iglesia, algo entre incienso y cenizas. Y aunque el padre Mateo no lo confesó, yo supe la verdad. Desde esa noche,
Cada vez que se acercaba al altar, seguía escuchando voces, voces que acusaban, voces que revelaban nombres. Y lo más inquietante era que esas voces parecían impacientes, como si anunciaran que la próxima hostia ya estaba destinada a arder. Capítulo 3. La marca invisible. El amanecer siguiente llegó cargado de un silencio extraño, como si el pueblo entero aguardara algo que no se atrevía a nombrar. La noticia del nombre susurrado en el altar todavía no se había difundido, pero el miedo ya caminaba de boca en boca. Nadie quería hablar de lo sucedido con Tomás, y sin embargo, todos lo observaban de reojo, esperando un signo, un gesto que confirmara su condena. Yo fui el primero en notarlo. Mientras Tomás cruzaba la plaza con paso apresurado, juraría que un resplandor oscuro lo seguía. No era sombra ni luz, sino algo intermedio, una mancha que lo rodeaba como un velo invisible. Y cuando alzó la mirada hacia mí, lo entendí, la hostia no lo había dejado indemne. Más tarde, en la sacristía, el padre Mateo lo llamó para hablar en privado. Yo me acerqué con discreción, fingiendo ordenar los bancos, y escuché su voz quebrada. «Hijo, ¿qué sentiste?» El muchacho, con los ojos vidriosos, respondió: «Padre, no sentí dolor. El fuego estaba en mi lengua, pero también dentro de mi pecho, y desde entonces, cada vez que me miro en el espejo, veo algo grabado en mí». El sacerdote frunció el ceño. «¿Grabado? ¿Qué quieres decir?» Con manos temblorosas, Tomás levantó su camisa. Yo contuve la respiración. Bajo la piel de su torso, apenas perceptible a la luz normal, se dibujaba un trazo oscuro, como si una herida invisible hubiera cicatrizado sobre él. Pero cuando el padre Mateo acercó un cirio encendido, el signo se reveló por completo. Era una cruz torcida, marcada en carne viva, brillando con un resplandor ígneo que no pertenecía a este mundo. El joven comenzó a sollozar. «No se borra, padre. Por más que me lave, por más que rece, siempre está ahí». Mateo retrocedió, y por primera vez lo vi dudar de sí mismo. Murmuró un salmo, pero su voz carecía de fuerza. Sabía lo mismo que yo, aquella marca no era obra de un simple milagro. Era un sello. Esa misma tarde, al caer el sol, la visión se repitió en otros. Una mujer, que había comulgado en silencio la semana anterior, mostró a su esposo lo que creía ser un moretón en el cuello. Pero cuando encendieron una vela para mirarlo mejor, descubrieron la misma cicatriz luminosa, retorcida como un hierro al rojo. Las sospechas crecieron. La gente comenzó a hablar de los marcados, aquellos cuya falsedad había sido descubierta por la hostia ardiente. Nadie sabía cuántos eran. Nadie sabía quién sería el próximo. Yo no podía apartar de mi mente una sola pregunta: ¿y si la marca no era un castigo, sino una advertencia? Lo que es seguro es que, desde entonces, ningún espejo del pueblo volvió a ser inocente, porque en el reflejo, bajo el parpadeo de la luz de las velas, los secretos ocultos empezaban a arder a la vista de todos. Capítulo 4. La niña que no mentía. Cuando el miedo comenzaba a ahogar al pueblo, apareció una niña que parecía ajena a todo aquel terror. Se llamaba Clara. Tenía apenas 9 años y vivía en el hospicio de las Hermanas de la Caridad. No conocía padre ni madre, pero todos sabían que su inocencia era tan luminosa que ni la miseria podía ensombrecerla. Aquella mañana de domingo, las bancas de la iglesia estaban medio vacías. Muchos temían acercarse al altar, convencidos de que la hostia podría delatarlos. El padre Mateo había tratado de animar a los fieles, asegurando que solo Dios conocía el corazón de cada uno. Pero nadie dio un paso adelante. Nadie, salvo la pequeña Clara. Yo la vi caminar por el pasillo central con una calma que helaba los huesos. No llevaba velo ni vestido especial, solo su sencillez y sus ojos grandes, llenos de una paz que resultaba casi inquietante en medio de tanto silencio. Cuando se arrodilló frente al sacerdote, un murmullo recorrió el templo: ¿sería ella también probada por el fuego? Mateo tembló al levantar la hostia. Sus manos dudaron por un instante, pero al fin la colocó sobre la lengua de la niña. Todos contuvimos el aliento, esperando la chispa, el humo, la llama que ya se había vuelto símbolo de condena. Pero nada de eso sucedió. Al contrario, la hostia comenzó a brillar, no como el fuego que devoraba, sino como una luz suave, blanca, casi transparente. La boca de Clara se iluminó como si hubiese tragado un rayo de luna. Sus ojos se cerraron y en su rostro apareció una expresión de gozo tan profundo que por un momento olvidamos el miedo. «Ella no miente», susurró alguien a mis espaldas. El resplandor se extendió por un instante, bañando el altar, las columnas y hasta los vitrales. Las imágenes de los santos parecieron inclinarse hacia ella, como si reconocieran algo que nosotros no podíamos comprender.
Y cuando la niña regresó a su banca, el aire olía distinto, menos a incienso y más a esperanza. Sin embargo, no todos vieron un milagro. Hubo quienes se inquietaron aún más. Si la hostia ardía en los falsos y brillaba en los inocentes, significaba que ninguno podría esconderse. El pueblo entero quedaba expuesto, desnudo frente a un Dios que ya no perdonaba silencios ni mentiras. Esa noche, el padre Mateo fue a buscar a Clara al hospicio. Le preguntó qué había sentido. La niña lo miró con calma y respondió: no ardía, padre, cantaba. Mateo no supo qué decir. ¿Cantaba? ¿Qué? ¿Quién? Pero antes de que pudiera insistir, Clara añadió con voz firme: dijo que pronto habrá más fuego, y que debo quedarme cerca de usted. El sacerdote quedó pálido, porque comprendió que la inocencia de la niña no era solo un refugio, era también un mensaje. Y quizá, una advertencia. Desde entonces, los fieles comenzaron a llamarla la niña que no mentía. Algunos la veneraban, otros la temían. Y yo no podía dejar de preguntarme, ¿qué canto era ese que resonaba en su interior? ¿Y por qué presagiaba fuego para todos los demás? Capítulo 5: El falso confesor. El domingo siguiente, la iglesia volvió a llenarse. Pero no de devotos, sino de miradas desconfiadas. Nadie sabía quién sería el próximo en ser marcado. Y ese miedo se respiraba como un humo invisible. El padre Mateo, cansado y con las ojeras profundas de quien ya no duerme, decidió celebrar la misa con un fervor renovado, como si quisiera espantar las sospechas que devoraban al pueblo. Ese día, un hombre en particular atrajo todas las miradas: don Esteban, el comerciante más rico de la aldea, siempre vestido con ropas impecables, siempre generoso en sus donaciones. Había pagado la restauración de los bancos, el dorado del cáliz, incluso la campana que sonaba cada amanecer. Para muchos, era el pilar de la fe del pueblo. Para otros, un hipócrita con demasiado que ocultar. Yo lo observé cuando entró al confesionario antes de la misa. Permaneció allí mucho más de lo habitual, murmurando pecados a media voz. Pero todos sabíamos que su lengua era diestra para disfrazar la verdad. Había rumores de tratos injustos, de promesas rotas, de juramentos manchados con oro. Y mientras más largo era su acto de contrición, más clara se volvía la sospecha: estaba ocultando algo. Cuando salió, caminó al altar con paso firme, como si la confesión lo hubiera purificado. El padre Mateo, con la hostia en alto, lo miró fijamente. Y entonces ocurrió lo que muchos temían. La hostia tocó su lengua y, al instante, una llamarada estalló con violencia. No fue una chispa, no fue un fuego pequeño como el de Tomás, fue un incendio en miniatura. Un resplandor rojo y voraz que iluminó la nave entera. El humo se elevó en espirales negras, impregnando las paredes con un olor metálico, como hierro ardiendo. Esteban gritó, pero su voz se quebró en un alarido grotesco. Mitad humano, mitad bestial. Se llevó las manos a la boca, intentando arrancar aquello que ardía sin consumirse. La gente retrocedió. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron despavoridos. En medio del caos, yo vi algo que muchos pasaron por alto: sobre su pecho, bajo la camisa fina, apareció la misma marca invisible que había atormentado a Tomás. Pero esta vez brillaba más fuerte, como un hierro candente grabado en carne. Cuando por fin cayó al suelo, exhausto, la hostia se extinguió dejando un círculo de ceniza sobre la lengua. El silencio que siguió fue aún más terrible que el grito. El padre Mateo cerró los ojos, apretando el cáliz contra su pecho. Sabía lo mismo que yo: el fuego no perdonaba a los poderosos. Y si la hostia ardía incluso en la lengua de quienes sostenían la iglesia con su oro, significaba que nadie estaba a salvo. Desde entonces, el pueblo comenzó a dividirse. Algunos veían en Esteban la prueba de que Dios era justo, que desenmascaraba a los hipócritas. Otros, en cambio, temían que las hostias no fueran de Dios, sino de una fuerza más antigua, más cruel, que disfrutaba exhibiendo la mentira como un espectáculo. Yo solo recuerdo la mirada de Clara, la niña que no mentía. Estaba en un rincón, observando en silencio, y mientras todos temblaban, ella murmuró con voz serena: no es el último. Capítulo 6: Lenguas de fuego. Después de lo ocurrido con Esteban, el pueblo ya no era el mismo. Las calles se llenaron de miradas furtivas. Las puertas permanecían cerradas y hasta las campanas sonaban como un presagio. Nadie hablaba en voz alta, por miedo a que cada palabra pudiera volverse contra ellos. Pero lo más extraño no fue el silencio, sino las voces. Una tarde, en la plaza, Tomás, el primero en ser marcado, intentó explicar a su madre lo que sentía. Abrió la boca para hablar, pero lo que salió no fue su voz. Sus labios pronunciaron su nombre,
pero las sílabas ardían como brasas, deformadas, retumbando como si fueran pronunciadas desde una garganta que no era la suya. Los presentes retrocedieron aterrados, cada palabra estaba acompañada de un destello de fuego en su lengua. Desde ese día, cada vez que un marcado intentaba hablar, su voz se quebraba. Algunos emitían sonidos como hierro raspando piedra. Otros, murmullos en idiomas desconocidos, lenguas que ningún oído humano parecía capaz de reconocer. Y todos, sin excepción, exhalaban humo con cada palabra. Los ancianos del pueblo recordaron entonces un pasaje antiguo, cuando el falso hable, su lengua se convertirá en llama, y la verdad arderá en su garganta. Nadie sabía de dónde provenía esa cita, pero todos comenzaron a repetirla como si fuese parte de la escritura. El miedo se volvió aún más profundo. Ya no bastaba con evitar la hostia. Ahora hasta la conversación diaria se había convertido en una trampa. Los niños preguntaban por qué sus padres callaban. Y las madres lloraban porque sus maridos ya no se atrevían a pronunciar palabra. Yo fui testigo de una escena que jamás olvidaré. Durante el mercado, Esteban, todavía debilitado por la marca en su pecho, intentó negociar con un campesino. Apenas abrió la boca. De sus labios salió una lengua de fuego tan intensa que encendió la paja cercana. El campesino huyó despavorido, y Esteban quedó en medio del humo, tosiendo, con los ojos llenos de lágrimas. No había dicho ni una mentira, y aún así el fuego lo castigaba. Fue entonces cuando comprendimos, la marca no distinguía entre palabras falsas y verdaderas. Una vez que alguien era señalado, toda su voz quedaba condenada. La mentira no solo los había marcado, los había transformado en portadores de un lenguaje maldito. El padre Mateo reunió a los fieles en secreto. Les rogó que guardaran silencio absoluto, que hablaran solo lo necesario, y que jamás intentaran invocar el nombre de Dios en vano. Pero incluso mientras hablaba, sus ojos buscaban a Clara, la niña que no mentía, como si esperara en ella una salvación que él ya no podía ofrecer. Esa noche, Clara se acercó a mí en el atrio y susurró con una calma escalofriante: ellos ya no hablan con su propia voz. Es otra la que los usa. La miré con espanto. ¿Qué voz? ¿Clara? Ella bajó la mirada, y con un hilo apenas audible respondió: la voz del fuego. Capítulo 7. El exilio de los culpables. El pueblo ya no podía sostener el peso de tanto miedo. Las calles, antes llenas de rezos y campanas, se habían convertido en corredores de sospecha. Bastaba oír un murmullo quebrado, un suspiro envuelto en humo, para que todos apartaran la mirada. La desconfianza crecía como una enfermedad invisible, y pronto se levantó un clamor unánime: los marcados debían irse. Yo estuve allí la noche en que la decisión se tomó. En la plaza, iluminada por antorchas, los vecinos se reunieron para discutir. El padre Mateo intentó interceder, con la Biblia en la mano y la voz quebrada, pero ya nadie lo escuchaba. El pueblo había dejado de creer en los hombres. Solo temía el juicio del fuego. Si permanecen entre nosotros, gritó una mujer, el castigo caerá sobre todos. Los demás respondieron con un murmullo de aprobación. Algunos lloraban, otros apretaban los puños. Pero en todos se notaba la misma certeza: los marcados eran una amenaza. Un recordatorio vivo de que la mentira ya no podía ocultarse. Al amanecer, la orden se cumplió. Tomás, Esteban y otros 4 fueron obligados a abandonar sus casas. Los niños los señalaban con dedos temblorosos. Las mujeres se escondían tras las cortinas, y los hombres vigilaban con palos y piedras. Los expulsados caminaron hacia las afueras, cargando lo poco que podían llevar, mientras sus voces deformadas escapaban de sus gargantas como brasas encendidas. Recuerdo especialmente a Esteban. El comerciante que había dominado la plaza con su riqueza avanzaba ahora como un mendigo, cubierto de cenizas. Cuando intentó hablar en su defensa, de su boca salió un rugido ardiente que encendió un matorral al borde del camino. Ese solo gesto confirmó lo que todos temían: el fuego lo acompañaría hasta la muerte. Formaron un campamento en las colinas, un lugar que pronto comenzó a ser llamado el exilio de los culpables. Nadie del pueblo se atrevía a acercarse, pero al caer la noche, desde las casas más altas, se podía ver el resplandor de las llamas que surgían de sus bocas, iluminando la oscuridad como hogueras errantes. Y entonces comenzó otro rumor. Algunos decían que los exiliados no lloraban ni rezaban, se reunían alrededor del fuego, dejando que sus lenguas ardientes cantaran al unísono, como un coro blasfemo que resonaba entre las montañas. Otros afirmaban haber visto figuras extrañas merodeando entre ellos, sombras que respondían a su voz, como si hubieran invocado algo más allá de lo humano. El padre Mateo lloraba en secreto. Decía que al apartar a los culpables, el pueblo había cometido un error aún mayor: convertir la condena en una congregación.
porque ahora los marcados ya no eran individuos dispersos, sino una hermandad de fuego, unidos por la misma cicatriz invisible. Una noche, cuando el viento soplaba desde las colinas, escuché los ecos de sus voces. No eran gritos de dolor, sino palabras en una lengua que jamás había oído. Y juro por mi alma que cada sílaba venía acompañada de un resplandor rojo en el horizonte, como si el mismo infierno respondiera a su llamado. El pueblo había creído librarse del mal desterrándolos, pero yo sabía, con certeza escalofriante, que lo peor apenas comenzaba. Capítulo 8. La profecía en las cenizas. El aire del pueblo se había vuelto irrespirable. Cada campanada sonaba como un aviso. Cada sombra proyectada por las velas parecía susurrar secretos que nadie quería escuchar. Los exiliados ardían en las colinas, y nosotros ardíamos por dentro, consumidos por un miedo que no tenía nombre. Fue entonces cuando el padre Mateo, desesperado por respuestas, decidió recoger los restos de las hostias que habían ardido. Nadie se había atrevido a tocarlas antes, pues decían que las cenizas conservaban la maldición. Pero él, con las manos temblorosas y la fe a punto de quebrarse, se inclinó sobre el altar y recogió los pequeños montones de polvo negro que habían quedado tras el incendio de Esteban. Yo lo acompañaba. Nunca olvidaré cómo se veía aquel puñado de ceniza en su palma, ligera como aire, pero impregnada de un resplandor apenas perceptible, como si todavía respirara fuego. Mateo las llevó a la sacristía, encendió un cirio y colocó las cenizas sobre un paño blanco. Rezó, pidió a Dios una señal, y la señal llegó, pero no como él la esperaba. Cuando una gota de cera caliente cayó sobre el polvo, este se agitó como si estuviera vivo. Las cenizas comenzaron a unirse, formando líneas irregulares que se extendían por el paño como una escritura oculta. Yo retrocedí horrorizado, pero Mateo se inclinó aún más, leyendo en voz baja. Las letras no eran castellanas, ni latinas, eran símbolos antiguos, semejantes a las inscripciones que se encuentran en las catacumbas olvidadas. Sin embargo, algo en ellos resultaba comprensible, como si el alma reconociera lo que los ojos no podían descifrar. Y de pronto, las palabras se ordenaron en nuestra mente. Cuando la lengua mienta, el fuego hablará. Cuando el pueblo calle, el fuego cantará. Y cuando todos ardan, el juicio bajará. El padre Mateo dejó caer el paño, pálido como un muerto. Sus labios tartamudearon una plegaria. Pero yo sabía que no oraba, suplicaba, porque entendió, igual que yo, que aquello no era una advertencia aislada, era una profecía. Las cenizas no hablaban de un castigo individual, sino colectivo. No se trataba solo de Tomás, ni de Esteban, ni de los marcados en las colinas. El fuego estaba destinado a todos nosotros, culpables o inocentes, mentirosos o sinceros. Esa noche, mientras el viento soplaba desde las colinas y traía consigo el eco de los cantos de los exiliados, el padre Mateo me confesó en un susurro lo que más lo atormentaba. Si las cenizas profetizan el juicio, significa que ya no hay perdón. Solo queda esperar a que el fuego nos reclame a todos. Lo miré, y supe que había algo más, porque en sus ojos no había solo miedo, había duda. La duda de un hombre que empezaba a preguntarse si aquello venía realmente de Dios, o de otra fuerza que usaba el altar como su escenario. Yo, en cambio, no tuve dudas. Lo que vimos en esas cenizas era la escritura de un destino que ninguno de. Capítulo 9. El sacerdote en duda. Desde aquella noche en que las cenizas escribieron su profecía, el padre Mateo ya no fue el mismo. Lo veía caminar por la iglesia como un hombre desgarrado, arrastrando el peso de una fe que empezaba a resquebrajarse. Sus sermones se volvieron más breves, sus oraciones más frágiles, y sus ojos vagaban constantemente hacia el tabernáculo como si temiera que volviera a susurrar. Yo lo sorprendí más de una vez hablando solo, frente al altar vacío, murmurando preguntas que nunca se atrevía a pronunciar en público. ¿Eres tú, Señor? ¿O es otra voz la que habla en mi casa? Cada madrugada, cuando las sombras se alargaban en los vitrales, lo escuchaba debatirse consigo mismo. En su interior chocaban dos certezas irreconciliables, la de un Dios justo que revela la mentira, y la de una fuerza oscura que se complace en quemar incluso a los inocentes. El padre Mateo comenzó a dudar de sí mismo. Una noche me confesó, con voz quebrada, lo que nadie más sabía. Yo también he mentido. Me quedé helado. Su voz era la de un hombre que acababa de abrir una herida. Me explicó que, años atrás, había ocultado un pecado para no perder la confianza de sus feligreses. Nunca lo reveló en confesión. Nunca lo purgó con penitencia. Lo había enterrado bajo sermones y obras, convencido de que el tiempo lo borraría. Si la hostia toca mi lengua, susurró. Y no pudo terminar la frase. Desde ese día, empezó a evitar la comunión.
Entregaba el cuerpo de Cristo a los demás, pero jamás lo llevaba a su boca. Sus manos temblaban cuando levantaba la hostia, y en su mirada brillaba un miedo secreto, el de ser desenmascarado frente a todos. Los fieles lo notaban. Algunos murmuraban que el sacerdote estaba enfermo, otros que estaba poseído por la misma fuerza que castigaba al pueblo. Pero yo sabía la verdad, Mateo era un hombre dividido, prisionero de un secreto que ardía dentro de él como un fuego invisible. Lo más terrible ocurrió una tarde, durante la oración de vísperas. Mientras rezábamos, una vela se apagó de golpe, aunque no había viento. En ese mismo instante, la voz de Mateo se quebró. No fue un tropiezo común, de su garganta brotó un eco grave, metálico, como si otra voz hablara con él al unísono. Todos lo miramos horrorizados. El sacerdote se llevó la mano a la boca, pálido, y terminó la oración en silencio. Desde entonces, ya no me queda duda, la marca invisible también lo estaba alcanzando a él. Esa noche lo vi arrodillarse frente al crucifijo. Lloraba como un niño, golpeando el suelo con el puño cerrado. Si no eres tú, Señor, dime quién eres, gritó con desesperación. No hubo respuesta. Solo el crujir de las paredes y el eco de un fuego lejano que parecía reírse de su plegaria. Yo, testigo de su tormento, comprendí que el verdadero juicio no estaba en las lenguas que ardían, sino en la fe del sacerdote que empezaba a consumirse desde dentro. Capítulo 10. La misa del silencio. El pueblo, consumido por el miedo, decidió intentar lo imposible, una misa sin palabras. Después de tantos incendios en las lenguas de los falsos, se llegó a la conclusión de que el único modo de evitar el castigo era callar. Ningún canto, ninguna oración, ni siquiera un amén. Solo gestos, miradas y silencio. Recuerdo esa mañana con nitidez. El templo estaba abarrotado, pero nadie se atrevía a mirarse directamente. Los bancos crujían bajo el peso de un pueblo entero que contenía la respiración. Las velas parecían más altas de lo habitual, y el incienso no subía como nube, sino que se quedaba suspendido, atrapado en la bóveda como un velo espeso. El padre Mateo entró con el rostro demacrado, llevando el cáliz con ambas manos. Sus labios permanecían cerrados. Ni siquiera el saludo inicial se escuchó. Solo levantó la vista hacia el crucifijo, y con un ademán, invitó a todos a arrodillarse. El silencio fue tan profundo que se oían los latidos, las gargantas secas tragando saliva, los pasos mínimos de los que cambiaban de postura. Cada parte de la liturgia se ejecutó como una sombra de lo que era. El sacerdote movía los labios sin emitir sonido. Los fieles fingían cantar himnos que nunca nacían de sus bocas. Era como asistir a un teatro de gestos, un rito sin alma, donde la fe intentaba sobrevivir en la mudez. Pero cuando llegó la comunión, el aire se tensó. El recuerdo de Tomás, de Esteban, de los otros marcados, estaba en la mente de todos. El primero en acercarse fue un anciano, cuya voz ya casi nadie recordaba. Recibió la hostia, la sostuvo en la lengua, y no ocurrió nada. El alivio fue un murmullo apenas audible, sofocado de inmediato. Luego pasó una mujer, después un joven. Nada sucedió. Poco a poco, la esperanza comenzó a abrirse paso. Quizás, pensábamos, el silencio había logrado engañar al fuego. Y entonces fue el turno de un hombre al que conocíamos bien, Julián, el sacristán, aquel que había cuidado el templo durante años. Nadie dudaba de su devoción. Se arrodilló, recibió la hostia en silencio absoluto. No habló, no rezó, no pronunció palabra alguna. Fue inútil. Una chispa estalló en su boca, primero pequeña, casi invisible, como una brasa encendida en la oscuridad. Luego creció, iluminando sus labios cerrados. Julián no gritaba, permanecía en silencio, pero sus ojos ardían como carbones encendidos. La hostia chisporroteaba entre sus dientes como hierro al rojo vivo. El padre Mateo dio un paso atrás, aterrado. Los fieles retrocedieron en masa, y lo más perturbador fue que, aún sin abrir la boca, se escuchó un canto que no venía de Julián, ni de nadie presente. Era como un coro lejano, una letanía infernal que llenó el templo, quebrando el pacto del silencio. Cuando la llama se extinguió, Julián cayó al suelo. Su lengua estaba intacta, pero su mirada perdida, y en el aire, flotando sobre nosotros, quedó claro el mensaje, ni el silencio podía ocultar la mentira. Salimos del templo sin decir palabra, conscientes de que cada uno llevaba en sí mismo un secreto que tarde o temprano sería puesto a prueba. El silencio había fracasado. El fuego no necesitaba voces para hablar. Capítulo 11 del cuerpo marcado. El fuego había demostrado que ni el silencio podía contenerlo. Pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Descubrimos que la marca no se quedaba en un solo cuerpo.
Se transmitía, como una enfermedad invisible, como una herencia maldita. Todo comenzó con Julián, el sacristán. Tras la misa del silencio, permaneció días enteros encerrado en su casa, mudo, con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Una noche, su esposa corrió desesperada a la plaza, gritando que algo extraño le sucedía a su hijo. Yo fui testigo de lo que encontraron cuando forzaron la puerta. El niño, de apenas 7 años, estaba sentado frente a un espejo, con una vela encendida a su lado. No lloraba, no hablaba, solo levantaba la camisa una y otra vez, contemplando su propio torso, y allí, bajo la piel tierna y limpia de la infancia, se dibujaba la misma cruz torcida que habíamos visto en Tomás y en Esteban, un hierro invisible marcado en carne viva. El padre Mateo cayó de rodillas al verlo. «Dios misericordioso», exclamó, aunque su voz temblaba más de horror que de fe. La mujer se echó a llorar, acusando a su esposo de haber traído la condena al hogar. Pero Julián, con los ojos enrojecidos y la lengua aún ennegrecida por la hostia, solo pudo balbucear un murmullo ahogado, de donde brotó humo en lugar de palabras. Pronto se supo que no era el único caso. En otra familia, una joven que había recibido la comunión semanas atrás comenzó a mostrar un extraño resplandor en el cuello. Cuando su padre encendió una vela, la marca apareció con nitidez, un círculo de ceniza incrustado en la piel, palpitando como si tuviera vida propia. El rumor se propagó como pólvora, el fuego no solo juzgaba al individuo, también a su sangre. Los pecados de los padres se imprimían en los hijos, y nadie sabía hasta dónde llegaría esa cadena. El pueblo entró en pánico. Algunos comenzaron a evitar la comunión por completo. Otros se escondían en sus casas, temiendo que el simple contacto de una mirada encendiera la maldición. Las familias de los marcados fueron aisladas, expulsadas a las afueras como si la desgracia fuera contagiosa. Yo, en silencio, observaba cómo los niños jugaban entre sombras que no eran suyas, cómo las madres los miraban con desconfianza, buscando en su piel señales que tal vez aún no habían aparecido. Era como vivir en un juicio perpetuo, donde cada generación estaba condenada antes de nacer. Esa misma noche, Clara, la niña que no mentía, se acercó a mí. Sus ojos brillaban con una claridad inquietante, y sus palabras me helaron la sangre. Las marcas no vienen del fuego, vienen de las mentiras que nunca se dijeron. No supe qué responder, pero comprendí entonces lo más terrible: el fuego no necesitaba hostias para condenar. Bastaba con la memoria de un pecado oculto. Bastaba con la sangre que lo heredaba. Y si eso era cierto, entonces nadie, ni siquiera Clara, estaba a salvo de llevar en su cuerpo la próxima cicatriz invisible. Capítulo 12. La hostia que no se consumía. Creíamos haberlo visto todo: las lenguas en llamas, las voces deformadas, las marcas que se transmitían como una herencia maldita. Pero lo que ocurrió aquella mañana de domingo fue distinto. Más cruel, más definitivo. El templo estaba medio vacío. El miedo había logrado lo que ni el hambre ni las pestes consiguieron jamás: apartar al pueblo de la misa. Los pocos que asistieron lo hicieron con pasos pesados y ojos bajos, como ovejas que se saben cercadas por lobos invisibles. El padre Mateo, demacrado y con la sotana arrugada por tantas noches de insomnio, avanzó hacia el altar con una rigidez que parecía más propia de un condenado que de un pastor. Entre los presentes se encontraba Mariana, una joven viuda que todos consideraban piadosa. Su esposo había muerto en circunstancias extrañas, y aunque siempre sostuvo que había sido un accidente, en los rincones oscuros del pueblo se murmuraba otra versión, que lo había dejado perecer para librarse de su carga. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero las sospechas eran tantas que su sola presencia llenaba la iglesia de tensión. Cuando llegó su turno de comulgar, se arrodilló con solemnidad. El padre Mateo levantó la hostia con una mano temblorosa, la colocó sobre su lengua y esperó lo inevitable: la chispa, el fuego, la marca. Pero no ocurrió nada. Al principio todos creímos que era una señal de absolución, que Dios la había declarado inocente. Mariana sonrió, con lágrimas de alivio en los ojos, hasta que intentó tragar. La hostia no se disolvía, permanecía adherida a su lengua como una piedra viva. Mariana comenzó a sofocarse. Sus manos arañaban su garganta. Sus labios se abrían desesperados. Pero la hostia seguía allí, blanca y pura, inmóvil como un sello de condena. El silencio se quebró con sus gemidos ahogados. Algunos intentaron ayudarla, otros se santiguaron horrorizados. Yo vi cómo su lengua se cubría de sangre, pero la hostia permanecía intacta, sin mancha, sin consumirse. Era como si rechazara ser parte de su cuerpo, como si se negara a entrar en el vientre de una pecadora. Mariana cayó al suelo, convulsionando.
El padre Mateo gritaba oraciones entrecortadas, implorando misericordia, pero la hostia, inamovible, seguía brillando en su boca abierta. Y entonces ocurrió algo aún más terrible, el brillo se tornó oscuro, un resplandor ceniciento, y su lengua se agrietó como tierra seca bajo el sol. Finalmente, un chorro de sangre brotó, y la hostia cayó al suelo, indemne, sin una sola gota sobre ella. Los fieles retrocedieron aterrados. Nadie se atrevió a recogerla. Y Mariana, aún con vida, se arrastró lejos, murmurando entre sollozos: «No me deja entrar, no me deja entrar». Esa tarde, el rumor se extendió como plaga, había nacido una nueva señal. La hostia que no se consumía. Y si el fuego podía delatar a los falsos, esta nueva hostia era aún más cruel, marcaba a los que, aún sin arder, estaban vacíos por dentro. El padre Mateo, al ver el pequeño círculo blanco sobre el suelo del altar, comprendió lo que ninguno de nosotros se atrevía a decir: aquella hostia no era pan, era un juicio vivo. Capítulo 13. El último sacramento. El pueblo ya no distinguía entre fe y condena. Cada misa era una ruleta de fuego. Y cada hostia, una sentencia impredecible. Muchos habían dejado de asistir, pero los que seguían llenando el templo lo hacían con un único propósito: ver quién sería el próximo en arder. El padre Mateo lo sabía. Su propia fe se encontraba al borde del colapso. Y sin embargo, seguía celebrando. Lo observaba cada vez más pálido, con los ojos hundidos, como si el verdadero fuego se encendiera en su interior. Y entonces ocurrió lo inevitable: él mismo se convirtió en el centro del juicio. Un anciano del pueblo, tembloroso, lo encaró después de la misa. «Padre, ¿cómo podemos creer si usted nunca comulga? ¿Acaso teme que la hostia arda en su lengua?». Las miradas de todos se clavaron en él. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos habían notado que Mateo nunca se llevaba la hostia a la boca. Siempre la alzaba, siempre la repartía, pero jamás la probaba. Esa misma tarde, entre campanadas fúnebres y cielos encapotados, el sacerdote anunció que en la próxima misa él recibiría la comunión, como prueba de su fe. No era un acto de devoción, sino un desafío, enfrentarse a la misma fuerza que había condenado a tantos. Yo estuve allí, en primera fila, cuando levantó la hostia con manos trémulas. Sus labios murmuraban plegarias, pero su voz se quebraba como madera al fuego. Clare, la niña que no mentía, lo miraba desde un rincón, con una mezcla de piedad y temor. Cuando colocó la hostia en su lengua, la iglesia entera contuvo el aliento. Pasaron segundos interminables. No hubo chispa, no hubo llama. El padre Mateo cerró los ojos, creyendo, por un instante, que había vencido al juicio. Pero entonces su cuerpo se estremeció, no porque ardiera la hostia, sino porque no se consumía. Permanecía intacta en su boca, inmóvil, pegada a su lengua como una piedra blanca. El mismo castigo que había caído sobre Mariana lo alcanzaba ahora a él. Pero con una crueldad mayor. No había gritos, no había sangre, solo un silencio denso que desgarraba el alma. Mateo cayó de rodillas, llevándose las manos al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con un esfuerzo sobrehumano, logró hablar, y su voz salió deformada, mitad suya, mitad de otra presencia. «No me reconoce, porque oculté mi verdad». La multitud quedó paralizada. El sacerdote, aquel que debía guiar a los fieles, confesaba con esas pocas palabras lo que siempre había temido, que la mentira también lo habitaba. Clara se acercó entonces, caminando despacio. Con sus pequeñas manos tocó el rostro del sacerdote y susurró: «Padre, no es el fuego el que lo condena, es su propio silencio». El hombre lloró como un niño. La hostia, finalmente, cayó de su boca y rodó por el suelo, intacta, brillante, como si esperara una nueva lengua que la recibiera. Nadie la recogió, nadie se atrevió. Esa noche, todo el pueblo comprendió que el último sacramento no era un consuelo, sino una sentencia, y que ni siquiera los pastores podían salvarse del fuego que juzgaba a los falsos. Capítulo 14. La lengua arrancada. Después de la humillación del padre Mateo, el pueblo creyó que lo peor ya había pasado. Pero el fuego no se conformaba con revelar la mentira, quería arrancarla de raíz. La primera en sufrirlo fue Mariana, la viuda que no había podido consumir la hostia. Una madrugada, los vecinos escucharon gritos ahogados que provenían de su casa. Cuando lograron entrar, la hallaron en el suelo, convulsionando. Sus labios se movían con violencia, como si algo invisible forcejeara en su boca. Y entonces todos lo vieron, su lengua era jalada hacia afuera, no por sus manos, sino por una fuerza oscura, intangible, que la desgarraba con brutalidad. Ella intentó resistir,
pero su voz se quebró en un chillido desgarrador. La sangre corrió por su mentón. Y al final, con un chasquido seco, la lengua fue arrancada de cuajo. Cayó al suelo como un trozo de carne carbonizada. Aún humeante, Mariana quedó allí, con la boca abierta en un silencio eterno. El horror se propagó como un incendio. Nadie se atrevía a pronunciar palabra más de lo necesario. El rumor decía que cada marcado llevaba dentro una condena que, tarde o temprano, terminaría con la pérdida de su voz. No por fuego, no por marcas, sino por el desgarro de la propia lengua. Y pronto supimos que no era un caso aislado. A los pocos días, Tomás, el primero en arder, fue encontrado sin lengua en el campamento de los exiliados. Algunos juraban haber visto cómo la arrancaba él mismo, poseído por una fuerza que no lo dejaba descansar. Otros aseguraban que fue el fuego, convertido en manos invisibles, quien la arrancó mientras dormía. Cada lengua caída se transformaba en un símbolo macabro. Nadie se atrevía a tocarlas, pero yo vi de cerca la de Tomás, ennegrecida, rígida, marcada con el mismo signo torcido que brillaba en sus carnes. Era como si la mentira hubiera quedado grabada en el órgano que la había pronunciado, y el fuego se limitara a reclamarla como trofeo. El padre Mateo, al enterarse, se desplomó de rodillas en el altar. Señor, murmuraba con un hilo de voz, si esto es tuyo, ¿dónde quedó la misericordia? Y si no lo es, ¿a quién hemos estado adorando? Nadie respondió, solo el eco del viento que parecía arrastrar sus palabras hacia un abismo. La más inquietante de todas fue Clara. La niña que no mentía comenzó a visitar a los exiliados en secreto. Cuando regresaba, su mirada estaba más sombría, como si hubiera visto aquello que ninguno de nosotros soportaría. Una noche me confesó al oído, ellos ya no necesitan hablar. El fuego les da otra voz. No comprendí qué quería decir, pero en su mirada vi una certeza terrible. Los sin lengua no habían perdido su voz, simplemente hablaban en otra parte, en un lenguaje que no pertenecía a este mundo. El pueblo se sumió en un silencio aterrador. Ya no era el miedo a arder, ni a ser marcado. Era el temor a quedar reducido a un cuerpo sin voz, condenado a callar mientras tu lengua, arrancada y ennegrecida, cantaba para el fuego. Capítulo 15 del juicio en llamas. La noche final llegó sin anuncio, aunque todos la presentíamos. El aire estaba denso, cargado de humo invisible. Las campanas se estremecieron solas a medianoche, sin manos que las tocaran, y el cielo se tiñó de un rojo imposible, como si ardiera desde dentro. El pueblo entero se reunió en la iglesia, no por devoción, sino por terror. Nadie quería morir en soledad. El padre Mateo estaba de pie frente al altar, agotado, con los ojos vacíos de fe. A su lado, Clara, la niña que no mentía, sostenía un cirio que no titilaba, ardía firme, como una llama eterna. De pronto, el tabernáculo comenzó a vibrar. Su madera crujió como hueso al quebrarse, y un resplandor rojizo se filtró por las rendijas. Todos retrocedieron, menos Clara, que avanzó despacio, con la mirada fija. El padre Mateo intentó detenerla, pero no pudo. Sus manos temblaban. Su voz apenas era un susurro. No lo abras, por lo que más quieras. No lo abras. Pero ya era tarde. El tabernáculo se abrió solo, como empujado desde dentro. Y entonces ocurrió lo inevitable, las hostias comenzaron a arder todas a la vez. No eran brasas pequeñas ni chispas dispersas. Eran lenguas de fuego que flotaban en el aire, multiplicándose, extendiéndose como un enjambre luminoso. Cada hostia buscó una boca, una lengua, un cuerpo al cual aferrarse. La gente gritó, trató de huir, pero las llamas los alcanzaban, marcando a cada uno con cicatrices invisibles. El templo se convirtió en un infierno de llamas blancas y rojas. Las voces de los condenados se mezclaban en un coro aterrador, como si cada mentira jamás confesada se gritara en un idioma ardiente. Vi a madres abrazar a sus hijos, vi a ancianos caer de rodillas, vi a hombres arrancarse la lengua para escapar del fuego, inútilmente. Y entonces lo vi, el padre Mateo recibió una hostia en la boca, y no ardió ni se consumió, simplemente quedó atrapada allí, inmóvil, como si lo condenara a ser el testigo perpetuo de nuestra ruina. En medio del caos, Clara alzó su cirio. La llama creció hasta cubrirla entera, pero no la devoró. Ella no gritó, no huyó, solo pronunció con voz clara, por primera vez frente a todos. No era Dios quien hablaba, era el fuego que ustedes mismos alimentaron con sus mentiras. El eco de sus palabras retumbó en las paredes como un trueno. La iglesia entera se desplomó en llamas, pero nadie sintió dolor. Lo último que recuerdo fue el resplandor insoportable que borró cada sombra, cada secreto. Cuando desperté, si es que realmente desperté, todo había desaparecido.
El pueblo, la iglesia, las campanas. Solo quedaban cenizas flotando en el viento, formando símbolos que se deshacían al tocarlos. No sé si sigo vivo o si camino entre condenados. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, escucho un coro de lenguas arrancadas que siguen cantando, eternamente, para un fuego que jamás se apaga. El juicio no vino de los cielos. El juicio nació en nuestras bocas. Epílogo. Las cenizas que hablan. Dicen que el fuego lo devoró todo, las casas, los campos, la iglesia, hasta las campanas que llamaban a los muertos. El pueblo desapareció en una sola noche, borrado del mapa como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, no todo ardió. Los viajeros que atraviesan estas tierras hablan de un paraje extraño, donde la hierba no crece y el aire huele a ceniza. Allí, en medio de la nada, el viento arrastra palabras que nadie comprende. Algunos juran que son cantos en latín, otros aseguran que son lenguas extrañas, retorcidas como brasas. Pero todos coinciden en lo mismo, no son voces humanas. He caminado por esas ruinas. Bajo mis pies, las piedras aún guardan el calor de un fuego que nunca se extingue, y entre la ceniza, encontré lo que parecía un círculo de hostias quemadas, ennegrecidas, pero intactas en su forma, como si esperaran, como si vigilaran. Me arrodillé, temblando, y juro que escuché algo. No eran palabras dirigidas a mí, sino confesiones. Cientos, miles de confesiones susurradas a la nada, adulterios, juramentos rotos, secretos de alcoba, traiciones nunca dichas. Era como si las lenguas arrancadas hubieran encontrado un coro eterno en esas cenizas. Lo más perturbador es que, entre aquellas voces, reconocí algunas, voces de vecinos, de niños, del padre Mateo, incluso la de Clara, la niña que no mentía, pero en ella no había condena, sino una advertencia. El fuego no terminó, solo duerme. Desde entonces, no puedo dormir en paz, porque cada vez que cierro los ojos, siento un ardor en mi lengua, como si algo quisiera probar mi verdad. He dejado de hablar, de escribir, incluso de rezar. Me aferro al silencio, temiendo que cualquier palabra sea la chispa que despierte otra vez al fuego. Y ahora entiendo lo último que aprendimos antes de arder: la mentira no necesita voz para existir. Se esconde en el corazón, y allí espera, paciente, hasta que alguien, en cualquier lugar, reciba una hostia y vuelva a encender la llama. El juicio no terminó en aquel pueblo, apenas comenzó.